En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Siete de la mañana con 7 minutos. Gracias por continuar en compañía de Sin Amarres, y como lo habíamos dicho, ya está junto a nosotros el doctor Byron López Castillo, nuestro panelista de todos los viernes, para analizar junto a él las principales novedades del ámbito noticioso nacional y también del mundo. El proceso de transición en el país hoy, la sociedad ecuatoriana sufre un tremendo momento que tiene que ver con la salud de su presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, el doctor Julio César Trujillo. Todos aspiramos y anhelamos una pronta recuperación, y en medio de esta situación quedan pendientes situaciones precisas que lidera en torno a mantener la permanencia de esta estructura considerada oprobiosa en términos de que el gobierno anterior del expresidente Rafael Correa lo utilizó como brazo político, no, de persecución también, de luchas intestinas políticas, no, y que en la práctica no jugó el rol de orden constitucional como así lo estableció la Constitución y la consulta popular. El día de hoy queremos conversar este tema sobre la base de los referentes del doctor Julio César Trujillo, sobre tareas pendientes que no solamente son de él, que son de la sociedad en su conjunto, porque la transición nos da como resultado esta reinstitucionalización de beneficio democrático y estabilidad institucional de un Estado de Derecho. Doctor, buenos días y bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Hay una conmoción nacional a consecuencia del grave estado de salud del doctor Julio César Trujillo. Esto pone en evidencia lo que él ha significado y significa para la vida política del país. Cuando todavía está con vida, y ojalá siga por mucho tiempo más, para que acompañe al país en la lucha dura que ha enfrentado por luchar contra la corrupción, queremos hacer las siguientes consideraciones, pidiéndole a la providencia divina que mantenga la vida del doctor Trujillo un tiempo más largo para suerte de este país. Indudablemente que el doctor Trujillo juega un papel preponderante en la lucha contra la corrupción. Se trata de un hombre de una vida política vertical, honesta, clara, franca, diáfana. En la vida pública el doctor Trujillo no tiene una sola mácula, de tal manera que estamos frente a un hombre de una estructura moral totalmente clara y definida, que es lo que le permitió hacer y decir lo que hizo cuando llegó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Desde el primer momento él planteó la necesidad urgente de una lucha frontal contra la corrupción, cosa que lo hizo anteriormente cuando formó parte de un grupo distinguido de prohombres de este país y de mujeres también, que formaron la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción, que denunció ante el país una serie de atracos y barbaridades cometidas por el correísmo, lo que le significó que Correa, que en ese momento manejaba la justicia como cosa propia, dispusiera un juicio penal contra estas personalidades e inclusive impuso penas que el país rechazó. Y sin embargo, el país ha mantenido en hiesta la figura del doctor Trujillo y él no perdió la serenidad ni la valentía para seguir luchando como ha luchado. Esto lo colocó entonces en la situación de, cuando llega al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, plantear la necesidad de desmontar, y esta es la parte histórica que debe reconocerse al doctor Trujillo, para desmontar toda la perversa estructura jurídica que elaboró el correísmo durante sus 10 años, con el objeto de, definitivamente así resulta, taparse las espaldas y evitar que haya sanción y que todo quede en la impunidad. Un país en donde prevalece la impunidad por encima de la corrupción es un país que no merece llamarse país. El Ecuador estaba en ese camino de que quede impune una serie de actos
bárbaramente cometidos por el correísmo, que están siendo desmontados en este momento, a consecuencia de que se ha logrado, repito, desbaratar, desmontar la arquitectura jurídica que elaboró el correísmo con esa finalidad. Y entonces vemos cómo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presidido por el doctor Trujillo e integrado por personas de gran calidad moral e intelectual en el país, ha designado a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social permanente, del que hablaré más luego, a la Fiscal General del Estado, al Procurador General del Estado. Ha mantenido el concepto claro de que debe permanecer en sus funciones el actual Contralor de la República, que tiene la calidad de interino. Ha nombrado a los superintendentes de los distintos organismos de funcionamiento del país. Es decir, ha logrado desbaratar lo que se pretendió que se mantuviera en el país. Y ese es un éxito extraordinario de él. Y no solamente actuó internamente en el seno del Consejo que él presidió o preside, sino que también salía a las calles, a la opinión pública, a decir públicamente, sin ningún ambaje, que era necesario que el país sepa que tienen que estar en el sitio que tienen que estar, que es la cárcel, quienes cometieron los delitos de concusión, de cohecho, de peculado, de enriquecimiento ilícito, de crimen organizado, etcétera, etcétera, que están saliendo ya a la luz, y que el país espera que con esta nueva estructura jurídica que tenemos, fiscales nuevos, etcétera, se vaya al final, que es la sanción, respetando lógicamente el debido proceso, porque no queremos que haya venganza, sino que haya sanción para quienes perjudicaron económicamente al Estado. Desde este punto de vista, entonces, es meritoria la labor del doctor Trujillo. Y lo importante del asunto está en que en instantes en que se encuentra muy grave en una clínica de Quito, hay un sentimiento general en el país de respaldo hacia él. Ha sido visitado, según hemos visto por la prensa, la radio y la televisión, por los más altos personajes de la política nacional, de sectores populares, de sectores laborales, etcétera, que están reconociendo en vida, y esto es importante decirlo, la gestión del doctor Trujillo. Estamos acostumbrados a dar discursos en los panteones y poner flores en los panteones cuando la gente muere. Mientras tanto, en la vida, a veces atacamos a esas personas para luego destacar su función y labor cuando muere. Aquí viene la frase de la poetisa cuando dijo: en vida, hermano, en vida, no llene los panteones de flores y dale alegría a tus seres queridos, en vida, hermano, en vida. Eso es lo que está pasando en este momento con la figura de Trujillo, que está siendo respaldado desde la cama en donde se encuentra en un hospital por la ciudadanía consciente del país, que reconoce una tarea extraordinaria llevada a cabo por él. Una segunda reflexión es esta: la lucha contra la corrupción no es una lucha de un solo hombre, por valioso que este sea, como es Trujillo y muchos otros que la acompañan. La lucha contra la corrupción es una lucha de toda la ciudadanía, de todos los habitantes de un país, porque la corrupción es un carcoma que taladra y termina con la sociedad. Pero es importante tener referentes en esa lucha. Exacto, a eso voy. Es indispensable que esta lucha contra la corrupción sea como lo plantea una pensadora alemana, la señora Arden, que dice que en lucha de esta naturaleza se necesita la participación colectiva. ¿Qué quiere decir con esta expresión? Que tiene que ser la sociedad ecuatoriana la que recapacite y se dé cuenta que sí hay en el Ecuador referentes que han luchado y lucharán hasta que se mueran por el triunfo de la justicia en este país. Eso es vital. No podemos dejar por alto en este análisis el criterio del doctor Trujillo, con el cual hemos compartido en esta mesa de discusión y de conversación. Ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe desaparecer. Eso lo hemos dicho aquí en más de una oportunidad y ahora nos ratificamos. Y estamos de acuerdo con el doctor Trujillo. Él dijo en vida, porque todavía está en vida, aunque esté en una cama, que saldría a las calles él a recoger firmas para pedirle
que hay una consulta popular que termine con este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, que habiendo sido el presidente de este organismo, que cumplió una función extraordinaria por mandato popular, porque esto es importante destacar, ese Consejo de Participación transitorio fue producto de la consulta popular de febrero del año 18, y esa consulta popular, esa voluntad popular, le dio a este Consejo facultades extraordinarias para que actúe como actuó. Y no puede nadie, por muy guapo que sea, llegar a un momento en que diga voy a desbaratar lo que hizo el Consejo Transitorio anterior. Ya la Corte Constitucional se pronunció en este sentido, indicando que eso es inamovible y que el Consejo Transitorio lo que hizo fue cumplir con funciones extraordinarias emanadas del mandato popular. Esto que quede bien claro, porque quienes salieron electos o fueron candidatos al Consejo Definitivo plantearon en su campaña disque que harían lo posible para desbaratar lo que había hecho el Consejo Transitorio. Eso hubiera sido una barbaridad y regresar al pasado del cual tenemos que salir urgentemente. Ese es otro mérito de Trujillo, haber dicho él, siendo presidente del Transitorio, que ese organismo debe desaparecer. Y me ratifico, mi opinión personal es que así habría que hacer, que desaparezca, porque no tiene ninguna razón de ser, para que quede las funciones que se le han dado a la Asamblea Nacional. Eso tiene una reforma constitucional que cual podremos hablar más adelante, pero fundamentalmente mantener el criterio mantenido y sostenido por Trujillo de que ese organismo debe desaparecer por decisión popular. Doctor, otro mérito que es importante rescatar en todo este análisis que usted hace, que coincidimos y lo suscribimos plenamente, es el hecho de que a pesar de que el Consejo de Participación Ciudadana, el doctor Trujillo, recibió responsabilidades y delegaciones extraordinarias por una consulta, él, en el respeto a la institucionalidad, consultó a la Corte Constitucional tal vez sin tener que hacerlo, porque ya tenía el mandato de estas responsabilidades extraordinarias del pueblo ecuatoriano. Pero ese también hay que rescatar ese mensaje del valor ético, del ejercicio de la representación del poder y del respeto a la institucionalidad que está puesta ahí. Esa consulta que él hizo y la respuesta de la Corte Constitucional tiene una trascendencia histórica, jurídica. Usted notó una verdad, él ya no tenía que estar preguntando, pero en este país de absurdos, por eso le llama Absurdistán al Ecuador, en este país de cosas absurdas, podía haberse presentado la posibilidad de que alguien en el Consejo de Participación nuevo plantee y gane la tesis de que sí, efectivamente lo que hizo lo anterior no vale y se desbarata todo. Y eso hubiera significado un descalabro nacional. Trujillo, con la inteligencia, perspicacia, sabiduría propia de su edad y su experiencia, se tapó en sano, llamémoslo así, esa es mi opinión. Y le acusó a la Corte Constitucional, que es el máximo organismo autor constitucional, para que dijera qué pasaba en ese caso, y la Corte fue clara y ratificó el criterio de Trujillo. Aquí nadie podrá tocar una tecla de lo que hizo el Consejo que preside todavía el doctor Trujillo. Y eso es favorable para la democracia y para la seguridad jurídica del Ecuador. Pero parte de la consulta, además de lo que usted está hablando, doctor, que me parece clarísimo el término jurídico, fue el hecho de parte de la consulta era si es que él consultaba si no se habían excedido, fíjate, si no se habían excedido, era una especie de reflexión íntima, autocrítica o contrición de gestión. No, preguntaba, tal vez nos estamos excediendo. Él tenía esto y decía, bueno, y le viene la Corte y fue claro con su pronunciamiento. Así es, y la respuesta fue más clara todavía. Más clara. Eso demuestra honestidad en Trujillo y en quienes lo acompañan en el Consejo de Transición. En todo caso, doctor, hay una verdad también. El presidente Moreno ayer, cuando estuvo visitando al doctor Trujillo en el Hospital Metropolitano, dijo respecto al tema de la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana vía consulta popular, recogiendo firmas a través del doctor Trujillo, ese va a ser el camino finalmente, porque el presidente no habló para nada de que él iba a proponer una consulta para que el pueblo se defienda. Desde el comienzo no lo aceptó, entonces, cuando eso fue a dice plantear. el presidente que siga su trámite. Eso nos da a entender. Repito que el presidente quiere que este mecanismo de consulta a través de la recolección de firmas sea finalmente el mecanismo para ver si nos desaparecemos o no del Consejo de Participación Lo que decía Ciudadana. el doctor Byron López en su análisis. Claro, mira lo que decía. ¿Quién recoge la bandera
de esa iniciativa que está puesta para la recolección de firmas, para la consulta? La sociedad civil, los actores sociales políticos. Claro, Entonces, más, ponte, pues, ¿no? claro, eso es general. Vamos a ver ahora por quién empieza a decir, ahora en vida, vamos y empezamos hoy ya, como él quería salir al otro día, que terminaba su función, a recoger la firma. Sí, porque al día lunes ya Es lo que hay que termina hacer. el periodo por la cual fue Estamos elegido. hablando de lo que debería suceder. Sí, claro. De lo que debería suceder. Y lo que debería suceder y debe suceder es un imperativo categórico con un pensamiento de un filósofo, es que la sociedad ecuatoriana se sacuda. Eso es. Y esto lo he venido pregonando y predicando, si cabe la expresión, permanentemente. Hay una especie de paralización en la sociedad ecuatoriana. Reacciona ante momentos como el actual, un hombre que está al borde de la muerte y que no debe morirse todavía. Pero ahí se queda después. No hay una secuencia que demuestre una actitud permanente de tratar de sacudirse definitivamente del marasmo que está metida. Y le toca a la sociedad sacudirse ahora. Y le toca a la sociedad exigirse ella a sí misma la obligación histórica de avanzar y no de quedarse parada y menos de retroceder. Porque una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. La sociedad tiene que exigir a sus políticos, cualquier color que tengan, que piensen en el país y no en posiciones personales, egoístas o de partido. Tiene que haber una actitud clara de la sociedad que quiere salir adelante. Y no lo decimos por hablar, es la historia la que nos está diciendo todos los días. Los países en el mundo que han surgido, que han salido de las cenizas como el ave fénix, ha sido gracias al esfuerzo de la sociedad, de toda la sociedad. Correcto. Que comprendió que no le va a salvar nadie. A nosotros no nos va a salvar ningún político. A nosotros nos salvará nuestra actitud permanente de lucha. La sociedad tiene que entender este mensaje. Ojalá algún día se cumpla, que sea la que haga su propio destino. El mejor homenaje y reconocimiento en vida que podemos tributarle al doctor Julio César Trujillo es levantar la bandera de esa recolección de firmas para cambiar la estructura, para desaparecer, como se ha planteado, el Consejo de Participación Ciudadana. Y en eso debemos estar comprometidos toda la sociedad en su conjunto. Doctor, muchísimas gracias por su análisis. Gracias a usted. Gracias a ustedes por vuestra sintonía.